Hola, mi nombre es Beatriz Arellano Reynoso, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, ahora en formato híbrido. En esta ocasión, me toca celebrar con la doctora Carolina Segundo Zaragoza avances importantes de su próximo libro, Prontuario de Micología Veterinaria. Pero antes de presentar el libro, me gustaría primero presentarles a la doctora Segundo Zaragoza y su trayectoria profesional. La doctora Carolina es química farmacéutica bióloga, egresada de la FES Cuautitlán de nuestra máxima casa de estudios. Tiene la especialidad en diagnóstico bacteriológico y micológico veterinario por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Además, realizó la maestría en Ciencias Químico-Biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Posee un doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia también de la UNAM. Además de su formación, la doctora Carolina ha dedicado su vida laboral a la docencia, investigación y diagnóstico, en la que justamente se ha especializado en el diagnóstico microbiológico y más particularmente en el área de la micología. Actualmente es la coordinadora de la Unidad de Servicios Diagnósticos y Constatación del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en el Altiplano, el CEIEPA, de nuestra facultad, donde también es coordinadora de responsables de calidad y además es auditora interna de la Facultad de Veterinaria. En otras áreas de su vida académica podemos mencionar la formación de alumnos a nivel de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, tanto como docente y asesora de tesis. Ha publicado sus trabajos en revistas científicas nacionales e internacionales y ha escrito capítulos de libros. Ha participado en numerosos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, tanto como responsable directa como colaboradora en las áreas de ciencia básica, ciencia aplicada y también en proyectos para innovar y mejorar la educación, los denominados proyectos PAPIME. Justamente, derivados de estos proyectos de innovación de la educación, la doctora Carolina ha podido plasmar y transmitir su experiencia en el área de la micología, mediante productos que son de utilidad para estudiantes, técnicos y profesionistas en el área de la salud, todos ellos de acceso abierto, lo cual es muy meritorio. Dentro de estos productos podemos citar la página web de Micología Veterinaria o los 6 fascículos de micología que abarcan diversos aspectos de esta disciplina, todos explicados de manera sencilla y bellamente ilustrados. Estas obras se ven complementadas con su último trabajo, que es el objeto de esta reunión, el Prontuario de Micología Veterinaria, el cual desarrolló en conjunto con la médica veterinaria Olda Mónica Beltrán Isasola. Lo que encontrarán en este libro es valioso en diversos aspectos. Primero, porque el contenido y las descripciones están al alcance de estudiantes, técnicos laboratoristas y profesionales de la salud, tanto médicos como veterinarios. Además, tiene 27 cuadros y casi 200 figuras y fotografías que lo hacen excepcional en un texto especializado y que permite seguirlo de manera clara y útil, sin necesidad de ser un experto, ya sea en el área diagnóstica clínica, para las clínicas veterinarias, va a ser de gran utilidad. En su contenido apreciaremos desde las generalidades de los hongos, las diferentes enfermedades que ocasionan, las técnicas para toma adecuada de especímenes, la forma de analizar estos mismos hasta llegar a la identificación del problema. Y bueno, pues sin más preámbulo, me permitiré solicitar a la doctora Carolina que nos haga una descripción más detallada de esta obra. Adelante, Caro. Muchas gracias, doctora Arellano. Buenas tardes. Agradezco antes que nada la invitación a participar en esta séptima feria del Libro de Ciencias de la Salud para presentar la obra, como bien mencionaba la doctora, denominado Prontuario de Micología Veterinaria.
Este prontuario es el producto de uno de los productos de los proyectos PAPIME que afortunadamente tengo la oportunidad de realizar, de llevar a cabo, y ha sido diseñado con la participación de la MBZ Olda Mónica Beltrán Isasola. Debo comentarles que este prontuario originalmente se había pensado en un atlas con imágenes de hongos filamentosos y levaduriformes. Sin embargo, al iniciar este trabajo, Olda se dio a la tarea de hacer una búsqueda de información para incluir los datos más relevantes y actuales de los hongos en animales, y este es el resultado, este prontuario. Debo decirles que del mismo me siento muy orgullosa. ¿Cuál fue el objetivo de esta obra? El objetivo fue desarrollar un prontuario de los hongos más relevantes en medicina veterinaria mediante la descripción de sus aspectos generales, apoyado con imágenes, para contar con un material didáctico útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la micología veterinaria. ¿Cuál fue la razón o qué fue lo que nos orilló a realizar este prontuario? Principalmente porque la información de micología veterinaria es escasa. De hecho, si nosotros recurrimos a la búsqueda de bibliografía, generalmente los aspectos micológicos están descritos en afecciones en los humanos, de tal modo que lo que hay de animales es escaso, y más en nuestro país. Además, es importante considerar que para los médicos veterinarios o tecnistas es indispensable contar con información que los auxilie en sus diagnósticos y tratamientos, por lo que este material pretende contribuir a cubrir esta necesidad. Por ello, se dedicó a generar este material didáctico, sí en apoyo a los estudiantes de la medicina veterinaria y zootecnia, pero también útil en otras áreas afines. La estructura del prontuario decidimos hacerlo en dos partes. La primera de ellas incluye aspectos básicos y diversos conceptos para auxiliar en la comprensión de todo el texto. Por ejemplo, se definió biológicamente qué es un hongo, los tipos de hongos en la naturaleza y su efecto biológico. De tal modo, como tenemos el grupo de los macromicetos, cuyo efecto biológico pueden actuar como alucinógenos, tóxicos, medicinales y comestibles. ¿Por qué se denominan macromicetos? Porque son los hongos que podemos nosotros observar a simple vista. Importante comentarles que la diversidad de formas, colores y tamaños de estos macromicetos los hacen realmente bellos, de tal modo que muchos autores los consideran como ornamentales. Otro grupo de hongos denominados los micromicetos. ¿Por qué? ¿Por qué llamados así? Porque estos hongos, para llevar a cabo su observación, necesitamos de un microscopio. Podemos ver a simple vista sus colonias, pero para observar a detalle sus estructuras requerimos de un microscopio. Los micromicetos son hongos que son utilizados también en la industria alimenticia. En este caso, ustedes pueden observar en la diapositiva algunos ejemplos de los alimentos en los cuales los hongos están involucrados. En primer lugar, por ejemplo, pueden ver en la diapositiva a huitlacoche, que no es otra cosa que el maíz contaminado o infectado con un hongo micromiceto denominado Ustilagomaides. Asimismo, la industria alimenticia aprovecha las propiedades fermentativas de las levaduras para la elaboración de diversos quesos, de vino, cerveza y pan. En el caso de la industria farmacéutica, también se ve favorecida por la acción de hongos micromicetos. Varios de estos hongos producen metabolitos secundarios que son utilizados para la fabricación o para la elaboración de productos antibacterianos y antimicóticos, tales como la penicilina, anfotericina B, grisofulvina y nistatina, que estos tres últimos son tan antimicóticos de origen natural. Sin embargo, en este grupo de los micromicetos también vamos a encontrar a los hongos patógenos, denominados así por estar relacionados con los procesos patológicos en los animales. En este grupo
Dependiendo de su número celular y sus características de desarrollo, podemos clasificarlos en hongos filamentosos, hongos levaduriformes y hongos dimórficos. Estos últimos, denominados así, por tener la capacidad de formar tanto la fase de levadura como la fase de filamento. En esta sección también incluimos las principales afecciones que los hongos pueden ocasionar en los animales. En primer lugar, las denominadas micosis, que son las enfermedades producidas por los hongos. Entre estas, a lo largo del prontuario van a ver que tratamos sobre las micosis superficiales o cutáneas, particularmente las dermatomicosis. Micosis subcutáneas como la esporotricosis y micosis sistémicas como puede ser los casos de aspergilosis, candidosis y criptococosis. Otra patología interesante y muy importante en medicina veterinaria por las afectaciones económicas que ocasiona son las micotoxicosis. Estas producidas particularmente por hongos capaces de generar estas toxinas que contaminan particularmente los granos y o alimentos destinados al consumo animal. Otras patologías importantes en medicina veterinaria son otitis, mastitis y aborto micótico. Además, incluimos cuáles son las especies animales afectadas por los hongos. Vamos a ver que me atrevería a decirles que todas las especies animales son afectadas por los hongos. En general, podríamos considerar a los animales o a los más comunes, que son los animales de compañía convencionales. Estos hablamos de los perros, los gatos y los animales de compañía ahora clasificados como no convencionales, que podrían incluir las iguanas, los ratones, por mencionarles algunos. También pueden ser afectados los animales dedicados a la producción, como las aves, los cerdos y los rumiantes. En este grupo de los rumiantes entran tanto las vacas, cabras, como los borregos. También pueden ser afectados los equinos. Y además los animales silvestres, tanto aquellos que se encuentren en vida libre o en cautiverio. Ejemplos de estos animales silvestres son los perros de las praderas y o los berrendos. Con todo esto, la importancia del diagnóstico micológico, el cual va a constar de una muestra clínica, a la cual nosotros en el laboratorio hacemos un examen directo, el cultivo, y en el cual en este prontuario se incluyeron los principales medios de cultivo para el aislamiento de los hongos. En el caso del aislamiento, considerando los nutrientes, las temperaturas, el tiempo de desarrollo de cada uno de los hongos más relevantes que se trataron en esta obra. Y finalmente, los métodos de identificación micológicos principalmente. Dentro de estos métodos de identificación, considerando las características macroscópicas y microscópicas de los hongos, así como pruebas bioquímicas. Vamos a platicar qué se incluyó de este diagnóstico micológico en el prontuario. En primera instancia, también hablamos con relación a las muestras clínicas y qué es lo que se hace con ellas. Entre las muestras clínicas más comunes que nosotros recibimos en el laboratorio son muestras de piel y pelo. A las muestras de piel y pelo, el examen directo se le realiza con hidróxido de potasio al 20%. Esta observación microscópica se hace con el objetivo óptico, con el microscopio óptico, con el objetivo 40X para observar las estructuras semejantes a hifas y o conidios característicos de los hongos. Otro ejemplo de muestra clínica que nosotros podemos recibir en el laboratorio de micología son las muestras de leche. A las muestras de leche con sospecha de mastitis y donde pueden estar involucrados los hongos, se les realiza una tinción de Gram, en la cual nosotros también la visualización de las estructuras micóticas las hacemos con el microscopio óptico con el objetivo de 100X para buscar estas levaduras. Con relación al cultivo, partiendo de los ejemplos anteriores, de la muestra de pelo, por decir, nosotros incluimos la metodología de cómo se siembra esta muestra clínica.
y esto es, en el caso particular de esta muestra de pelo, por la técnica de punto aislado. Mencionamos el tiempo y la temperatura promedio a la cual se puede desarrollar el hongo. Posteriormente incluimos el cultivo del hongo desarrollado, así como la principal tinción que nos ayuda en su identificación. En este caso, para hongos filamentosos, la tinción que nos permite iniciar con su identificación es la tinción de azul de lactofenol. La observación de esta preparación se hace con el objetivo 40X de un microscopio óptico. Con relación a las muestras de leche, la siembra o el método de siembra que utilizamos es por estría continua. Generalmente, en una muestra de leche, nosotros sospechamos de levaduras, como ya lo he mencionado, y estas van a desarrollarse bien en las condiciones de 37 grados centígrados, en promedio de 48 a 72 horas. Aquí ustedes pueden observar el desarrollo típico de una colonia levaduriforme. Y como habíamos mencionado, para que nosotros podamos observar las estructuras de las levaduras, necesitamos realizar una tinción de Gram. Esta tinción de Gram, repito, se observa en el objetivo de 100X, el objetivo de inmersión de un microscopio óptico. Ustedes pueden observar aquí el cultivo y la tinción de Gram de una levadura que se denomina Mellirosima guillermondi, antes llamada Candida guillermondi. Y aquí es importante mencionar que varios de los géneros micóticos con sus especies han tenido cambios taxonómicos que fueron incluidos en esta obra. Bien, ¿por qué es importante el diagnóstico micológico? El diagnóstico micológico es necesario porque este permite tener una certeza de del proceso infeccioso que tenga el animal, y al médico veterinario zootecnista lo va a auxiliar para implementar un tratamiento adecuado y, en la medida de lo posible, establecer medidas de prevención para evitar la contaminación o el contagio con otras especies animales en muchos de los casos, con los dueños o las personas que trabajan directamente con los animales. La segunda parte de nuestro prontuario incluyó la descripción de los géneros micóticos que, a nuestro criterio, son los más relevantes o los más frecuentes que podemos encontrar en medicina veterinaria. ¿Qué incluimos de cada uno de estos géneros micóticos? Se incluyó el hábitat, las principales especies animales afectadas, los géneros y especies de hongos que pueden ser relacionados con un proceso de micosis y o micotoxicosis, como mencioné en un inicio. Además, incluimos las características macroscópicas y microscópicas de identificación, y en algunos casos, particularmente en el caso de las levaduras, se incluyeron otras pruebas de identificación. A continuación, les voy a comentar con relación a voy a presentar algunos ejemplos de estos hongos filamentosos y levaduriformes incluidos en esta sección. Es importante comentarles que la segunda parte de este prontuario cuenta con 183 figuras entre imágenes de cultivos, estructuras y pruebas de identificación. Es necesario que conozcan que este es el trabajo, o todas estas fotografías de lo que les acabo de mencionar, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, ha llevado, debo decirles, años, y la colaboración de varios estudiantes. Sin embargo, pues este es el producto final de este trabajo. Con relación a los hongos filamentosos, uno de los géneros más relevantes en medicina veterinaria es el género Aspergillus. Entre las especies de importancia se encuentra Aspergillus fumigatus. Este hongo está relacionado con procesos infecciosos en los animales, mientras que en el caso de Aspergillus flavus es uno de los principales hongos productores de micotoxinas en medicina veterinaria. Se incluyeron el desarrollo de estos hongos en los principales medios de cultivo, así como las tinciones de azul de lactofenol específicas para hongos filamentosos que permiten visualizar las estructuras que caracterizan e identifican a estos hongos. Para aquellos que es la primera vez que observan este tipo de hongos, estas estructuras que caracterizan al género se denominan cabezas conidiales.
Otro grupo de hongos, uno de los ejemplos es Lictemia conimbifera, que pertenece al grupo de los mucorales y osigomicetos. Este es uno de los géneros que ejemplifica al grupo que causa problemas de aborto micótico en los animales, particularmente en los rumiantes. Este es un hongo filamentoso de rápido crecimiento les estoy comentando que puede desarrollarse de 24 a 48 horas y estas estructuras que podemos observar en el azul del lactofenol son denominadas esporangios. Entonces, este es uno de los cigomicetos homocorales. Este es otro ejemplo de hongo filamentoso, Alternaria alternata. Debo comentarles que este hongo filamentoso es uno de los principales contaminantes del laboratorio. ¿Sí? Es con el que primero crece, es el primer invitado en el desarrollo micótico antes que el hongo patógeno, entonces hay que tener cuidado cuando uno encuentra este hongo porque podemos confundirnos y pensar que este es el causante del problema y generalmente no lo es. Sin embargo, es importante mencionarles que posterior a la búsqueda de información que realizó la médico veterinario zootecnista Olda Beltrán, ella encontró que Alternaria alternata ha sido ya reportada como productora también de micotoxinas. Entonces, este es un hongo que ahora está recibiendo una importante atención precisamente por esta característica. Entonces, ya no nada más es un contaminante de laboratorio, ¿verdad? Y bien, otro grupo, por demás interesante, de los hongos filamentosos es el grupo de los dermatofitos. Varios de los que nos escuchan probablemente conocen acerca de los dermatofitos y por décadas se consideró a este grupo que nada más había 3 géneros de dermatofitos importantes, de los cuales se mencionaba tricofitón, microsporum y epidermofitón, siendo los 2 primeros los relevantes en medicina veterinaria. Sin embargo, con ayuda de la biología molecular, actualmente el género de los dermatofitos incluye a 7 géneros distintos. Entonces, esta información la podemos encontrar en el prontuario. Aquí yo les muestro ejemplos de 2 dermatofitos que podemos nosotros o que hemos encontrado en medicina veterinaria. Uno de ellos es Trichophyton mentagrophytes, variedad mentagrophytes, y su cultivo en agar dextrosa saburó. Las estructuras que lo van a diferenciar, que son microconidias observadas en la tinción de azul del lactofenol. Y por el otro lado tenemos Ananinsia gipsia, antes conocido como Microsporum gibson. Este es uno de los dermatofitos que ha cambiado su nombre y su clasificación taxonómica gracias a la biología molecular. Y bien, también presentamos el cultivo que tiene este hongo en agar dextrosa saburó y las estructuras que lo van a caracterizar, que son las denominadas macroconides. Entonces, como les mencioné, la mayoría de los hongos filamentosos van a ustedes a ver en el prontuario que tienen las imágenes del cultivo y la imagen del azul del lactofenol. Es importante comentarles que la identificación en el laboratorio de micología de los hongos filamentosos se basa principalmente en las formas macroscópicas, esto es, características de sus colonias, y en las formas microscópicas. Con estas 2 herramientas nosotros podemos identificar a los hongos filamentosos. En el caso de los hongos levaduriformes y a diferencia de los hongos filamentosos, las levaduras sí vamos a tomar en consideración sus características morfológicas, tanto de cultivo como microscópicas. Sin embargo, para que nosotros podamos determinar claramente entre el género y la especie de levadura involucrada, sí necesitamos de pruebas bioquímicas. Esto nos permite evaluar las herramientas metabólicas que tengan la levadura. Bien, ejemplos de hongos levaduriformes incluidos en el prontuario, el principal, al menos el género más relevante, es Cándida, el género Cándida. Cándida está involucrada en diversos procesos patológicos en los animales. Nosotros actualmente estamos enfocados principalmente a los problemas de mastitis micótica bovina y caprina, principalmente causadas por este género, por las diferentes especies del mismo. Entonces, aquí ustedes van a observar en el prontuario que se incluyeron los medios de primoaislamiento para levaduras, que es el agar dextrosa saburó,
la tinción de Gram, que nos permite determinar si lo que está creciendo aquí son levaduras. ¿Por qué? Porque en ocasiones estos cultivos, para quien no tiene experiencia, podría pensar que son bacterias. Sin embargo, al realizar la tinción de Gram, podemos diferenciar que estos son levaduras. En el caso particular del género Cándida, vamos a ver que también utilizamos otros medios que, además de que nos pueden permitir el aislamiento de la levadura, también son medios considerados como diferenciales. ¿Por qué? Porque en estos nos permite la identificación del género y de varias de las especies de este grupo. Tal es el caso del Cromoagar cándida y el agar vich. Otra levadura importante o comúnmente aislada de casos de otitis o de dermatitis, particularmente en perros, es Malassezia pachydermatis. Esta levadura nosotros podemos aislarla en el laboratorio utilizando agar dextrosa saburó adicionado con 1% de aceite. En el caso particular de Malassezia pachydermatis, puede o no crecer con la presencia de lípidos, sin embargo, se favorece mucho su desarrollo si nosotros se lo adicionamos al medio. Posterior a su desarrollo, esta es una levadura que se desarrolla bien de 48 a 72 horas, se realiza la tinción de Gram. En la tinción de Gram, nosotros podemos observar la morfología típica de esta levadura, que varios autores describen como levadura en forma de suela de zapato o de cacahuate. Debo mencionarles que para efectos diagnósticos, esta es una levadura que su desarrollo colonial y morfología tan típica facilitan su pronta y certera identificación. Entonces, muchas de las veces nosotros con estos, tanto el cultivo con el Gram, es suficiente para que podamos nosotros determinar que se trata de Malassezia pachydermatis. Si bien es cierto, el género de Malassezia actualmente cuenta con 17 diferentes especies. Muchas de estas especies fueron clasificadas así después de estudios de biología molecular, ya que con las características fenotípicas, características de cultivo, algunas de ellas eran indistinguibles. Otro género micótico incluido en el prontuario es el género Cryptococcus, que actualmente cuenta con dos especies importantes en medicina veterinaria, que es Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. En esta parte, ustedes van a encontrar el cultivo de esta levadura en agar dextrosa saburó. En este caso, la descripción del cultivo es que las colonias son muy mucoides y de hecho algunos autores describen que la consistencia de las colonias dan la apariencia de leche condensada. Esto tiene que ver, o esta característica tiene mucho que ver con la presencia o con la capacidad que tiene la levadura de formar cápsula. La cápsula nosotros podemos evidenciarla con una tinción negativa que se denomina tinción negativa de tinta china. También, al ser una levadura, podemos observarla fácilmente con la tinción de Gram. En el caso particular del género Cryptococcus, hay otras herramientas para su identificación que incluyen su desarrollo en agar níger, su desarrollo en caldo urea para ver la producción de la enzima ureasa y para diferenciar entre la especie de Neoformans y gattii, su desarrollo en el agar canavanina glicina azul de bromotimol, que nos permite identificar fácilmente a estas dos especies. Asimismo, en el prontuario encontrarán los dibujos de 3 hongos dimórficos importantes en medicina veterinaria, mencionados como Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum y Coccidioides imitis. La mayoría de estos hongos dimórficos, la fase filamentosa es la que se encuentra en el hábitat, y el hábitat puede ser generalmente el suelo o la tierra. Cuando este hongo ingresa al huésped, particularmente por vía respiratoria, el hongo forma la parte de levadura o la fase de levadura, que es lo que está representado en los 3 casos de color rosa. Finalmente, quiero resaltar que la descripción de los hongos más relevantes a nuestro criterio en medicina veterinaria, incluyendo la descripción y la descripción de todos estos géneros micóticos, reforzado con imágenes de los cultivos, de las estructuras y de las pruebas bioquímicas, dieron como resultado
este prontuario de micología veterinaria. Concluimos que se logró recopilar información valiosa y actual de los hongos que pueden afectar a los animales, así como el proceso de diagnóstico utilizado para la identificación en el laboratorio de micología. Asimismo, y posterior a toda la consulta de información que se realizó, es importante considerar a los hongos en los diagnósticos diferenciales de los procesos infecciosos en los animales. Y finalmente, consideramos que esta obra es una excelente alternativa en la generación de información sobre micología veterinaria. Las autoras, la MFBZ, Olda Beltrán Isasola y una servidora, queremos externar nuestro profundo agradecimiento principalmente a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico por el apoyo en el proyecto PAPIME, tanto el proyecto PE 206819 y PE 205522, que han financiado estos trabajos. En el caso de la Facultad de Medicina Veterinaria, agradezco el apoyo y la ayuda al Departamento de Publicaciones, Departamento de Diseño Gráfico y Editorial, así como al coordinador del sistema de bibliotecas de mi facultad. Y externo mi agradecimiento y reconocimiento a la moderadora de esta charla, la doctora Beatriz Arellano Reynoso. Y finalmente, los dejo con esta vista del lugar donde se encuentra el Laboratorio de Micología Veterinaria del CEYEPA. Muchísimas gracias. Muy bien, pues agradecemos la participación de la doctora Carolina Segundo y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.